El almacén maldito. Siempre pensé que trabajar en el almacén de distribución de Coca-Cola sería una manera sencilla de ganarme la vida. Nada complicado, solo cargar cajas, organizar palets y asegurarme de que las botellas estuvieran listas para ser enviadas a los supermercados. No era un trabajo para hacerse rico, pero pagaba las cuentas, y en una zona rural como la nuestra, eso ya era más de lo que muchos podían pedir. El almacén estaba a las afueras del pueblo, alejado de las pocas casas que se alineaban en la carretera principal. Rodeado de campos vacíos y un bosque denso, el lugar siempre tuvo un aire sombrío, pero no era algo que realmente me preocupara. Estaba acostumbrado al silencio, a la oscuridad de las madrugadas en los turnos nocturnos, a la soledad que se sentía cuando todos se iban y solo quedábamos unos cuantos empleados para vigilar las cargas y asegurar que todo estuviera en orden. Fue después de algunos meses de trabajar allí cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Al principio, eran cosas pequeñas, fáciles de ignorar. Una botella de Coca-Cola que se caía de una caja sin que nadie la hubiera tocado. Un ruido extraño en el techo, como si algo o alguien caminara por las vigas metálicas, pero siempre pensaba que eran las estructuras viejas del almacén o tal vez un ratón. Un día, me asignaron a trabajar en el turno de noche con otros 2 compañeros. El almacén era enorme, una estructura rectangular llena de estanterías hasta el techo, con luces fluorescentes que iluminaban el lugar de manera intermitente. Por lo general, no había mucho movimiento durante la noche, solo vigilar las entregas que llegaban temprano y organizar el inventario. Pero esa noche, todo cambió. Estábamos organizando una nueva remesa que había llegado del fabricante. Las botellas estaban perfectamente alineadas en cajas de plástico, como siempre. Sin embargo, una sensación extraña comenzó a invadirme. No era la primera vez que me quedaba solo en un rincón del almacén, pero esa vez algo me incomodaba, algo que no sabía cómo describir. Cada vez que me movía entre las filas de estantes, sentía una ligera presión en el ambiente, como si el aire estuviera cargado, como si algo en el lugar no estuviera bien. De repente, escuché el sonido claro de una botella estallando. Al principio, pensé que se había caído una caja mal apilada, pero cuando me acerqué, vi que una sola botella de Coca-Cola se había reventado dentro de su caja, sin razón aparente. El líquido oscuro se escurría por el plástico, dejando un charco pegajoso en el suelo. No había nada que pudiera explicar por qué esa botella había explotado así. Lo limpié sin darle mucha importancia, pensando que quizá había sido un defecto en el vidrio. Sin embargo, esa misma noche, volvió a ocurrir. Otra botella, en una estantería diferente, estalló de la misma manera. Luego otra, y otra más. Era como si algo estuviera rompiéndolas desde adentro. El sonido del vidrio haciéndose pedazos resonaba en el almacén vacío, y por primera vez, una sensación de incomodidad real comenzó a apoderarse de mí. Intenté distraerme, concentrándome en el trabajo, pero las cosas continuaron empeorando. A medida que caminaba entre las estanterías, sentía como si algo estuviera moviéndose a mi alrededor. En un momento dado, vi una sombra pasar rápidamente por el rabillo del ojo. Giré la cabeza, pero no había nadie. Intenté convencerme de que solo estaba cansado, que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, sucedió de nuevo. Y luego otra vez. Las sombras parecían deslizarse entre las cajas, siempre en los márgenes de mi visión. No eran los típicos juegos de luces que uno esperaría en un lugar mal iluminado. Estas sombras parecían tener una presencia, una intención. Traté de ignorarlo, pero era imposible. Cada vez que me concentraba en una tarea, sentía que algo me observaba, que no estaba solo en el almacén. Poco después, los estallidos de las botellas se hicieron más frecuentes. El vidrio roto cubría partes del suelo, y por más que limpiaba, siempre había más. Mi jefe, al revisar las cámaras de seguridad, no encontraba nada inusual. Solo a mí moviéndome por el almacén, recogiendo los trozos de vidrio, intentando seguir con mi trabajo.
No quería mencionar las sombras ni los ruidos que, para ese momento, habían comenzado a rodearme cada vez que me quedaba solo. Una noche, mientras revisaba el inventario, escuché claramente mi nombre. Era una voz débil, lejana, pero inconfundible. Me detuve y miré a mi alrededor. No había nadie. Los dos compañeros que estaban en turno conmigo estaban en la otra punta del almacén, ocupados con sus propias tareas. No podía ser uno de ellos. El sonido no venía de ninguna radio o altavoz. Vino del interior del almacén. Me quedé inmóvil, esperando escuchar algo más, pero todo volvió a sumirse en el silencio. Intenté ignorarlo, seguir adelante, pero la sensación de que algo no estaba bien se hizo imposible de soportar. Sentía que el lugar estaba cambiando, como si hubiera una presencia que iba tomando el control poco a poco. Las luces empezaron a parpadear con más frecuencia, los ruidos se hicieron más constantes. Cada rincón del almacén parecía esconder algo que no podía ver claramente, pero que sabía que estaba allí, observando. Esa misma noche, mis compañeros comenzaron a notar lo que yo ya llevaba semanas sintiendo. Uno de ellos, Alfredo, fue el primero en verlo. Mientras caminaba hacia el baño, vio una figura oscura cruzando uno de los pasillos del almacén. Volvió pálido, con la respiración agitada. No dijo nada, pero su rostro lo decía todo. Algo estaba mal. Alfredo no volvió al turno nocturno después de esa noche. Llamó para decir que estaba enfermo, pero todos sabíamos que había algo más. Los rumores comenzaron a circular entre los pocos empleados que quedábamos. Algunos decían que el almacén estaba construido sobre tierras antiguas, que algo había sido perturbado cuando construyeron la planta. Otros hablaban de un antiguo accidente que había ocurrido años atrás, antes de que la compañía se asentara en la zona. Yo no quería creer en esas historias, pero cada día que pasaba en el almacén me costaba más ignorar lo que estaba ocurriendo. Las sombras, los estallidos, los sonidos inexplicables, todo se volvía más frecuente, más intenso. Las cámaras de seguridad no registraban nada fuera de lo normal, pero todos los que trabajábamos allí sabíamos que había algo que no podíamos explicar. Una noche, justo antes de que mi turno terminara, ocurrió lo peor. Mientras hacía mi última ronda por el almacén, todas las luces se apagaron de golpe. El lugar quedó en una oscuridad total, interrumpida solo por el leve resplandor de las luces de emergencia. El silencio era aplastante. Sabía que algo estaba ahí, cerca, pero no podía verlo. Caminé lentamente hacia la salida, intentando mantener la calma, pero sentía una presencia, algo que se movía a mi alrededor, invisible en la oscuridad. Cuando llegué a la puerta del almacén, las luces parpadearon por un segundo y, en ese breve destello, vi algo que nunca olvidaré. En medio del pasillo, entre las cajas de botellas apiladas, había una figura. Era alta, deforme, hecha de sombras. No tenía rostro, pero parecía observarme desde la distancia. El aire a su alrededor era pesado, como si el espacio mismo se distorsionara a su paso. Cuando las luces volvieron a apagarse, me quedé inmóvil, sabiendo que no debía moverme, que cualquier movimiento podría llamar su atención. Finalmente, las luces regresaron. La figura había desaparecido, pero el lugar no se sentía igual. Era como si el almacén estuviera ahora habitado por algo que no pertenecía a este mundo, algo que habíamos despertado sin saberlo. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. Nunca volví a poner un pie en ese lugar. A veces escucho que otros empleados han comenzado a notar lo mismo, que las sombras siguen moviéndose en la oscuridad y que las botellas siguen estallando sin razón aparente. Pero nadie puede explicarlo y la compañía simplemente lo ignora, prefiriendo no hacer preguntas incómodas. El almacén sigue en funcionamiento, pero sé que no está vacío. Algo se mueve entre esas estanterías, algo que no debería estar ahí, y no me sorprendería que, con el tiempo, más personas comiencen a ver lo que yo vi aquella noche. El turno maldito en la planta de Coca-Cola. Nunca pensé que las cosas podrían ponerse tan mal en mi vida. No soy supersticioso ni dado a creer en cosas paranormales.
Sin embargo, lo que viví esa noche en la planta de Coca-Cola me cambió para siempre y aún hoy no sé cómo explicarlo. Si alguna vez trabajaste en una fábrica, sabrás que el turno nocturno tiene su propio ritmo. Es un mundo aparte, diferente de los días llenos de actividad y supervisores vigilando cada movimiento. Por la noche, el ambiente es más relajado, el sonido de las máquinas retumba en los pasillos vacíos y uno se acostumbra a la soledad que trae la madrugada. Todo comenzó como una noche cualquiera. Había llegado a mi turno alrededor de las 10 de la noche, un poco antes para evitar problemas con el tráfico. Me gustaba ese tiempo de calma antes de que empezaran los trabajos pesados de la noche. La planta de Coca-Cola donde trabajo está en las afueras de la ciudad, un lugar enorme y viejo que parece que ha estado funcionando por décadas. Se dice que fue una de las primeras fábricas de la compañía en la región y que algunas áreas han sido cerradas porque ya no son necesarias. Siempre me dio curiosidad esa parte clausurada de la planta, especialmente la línea de producción número 4. Nunca entendí por qué fue cerrada, pero había algo inquietante en su mera existencia. Nadie hablaba mucho sobre eso, y simplemente sabíamos que debíamos mantenernos alejados. Sin embargo, la planta es un lugar enorme y no siempre se puede evitar pasar cerca de la línea 4, especialmente durante el turno de la noche. Esa noche, mi equipo y yo éramos los únicos en la fábrica. No éramos muchos, solo 5 personas repartidas en diferentes tareas, mantenimiento de maquinaria, control de calidad y algunas tareas administrativas. Estábamos acostumbrados a manejar la planta casi en piloto automático, verificando que todo funcionara correctamente. Lo que no esperábamos era lo que comenzó a suceder pasada la medianoche. Todo estaba tranquilo, como siempre. El zumbido constante de las máquinas llenaba el aire. De vez en cuando se escuchaba el sonido metálico de una botella golpeando contra otra en la línea de producción. Sin embargo, un sonido diferente comenzó a destacar entre los ruidos familiares. Era un sonido rítmico, como golpes distantes, en una parte de la planta donde no debería haber nada funcionando. Al principio, pensé que era algún compresor o maquinaria que había quedado encendida accidentalmente. Así que me dirigí hacia la fuente del sonido, pensando que sería algo fácil de resolver. A medida que me acercaba, el ruido se hacía más claro, como si viniera de una máquina vieja, oxidada, trabajando con dificultad. Me encontré frente a la entrada de la línea de producción número 4. La reja que bloqueaba el acceso estaba cerrada con candado, como siempre. Y sin embargo, los sonidos venían de adentro. Me quedé allí un momento, escuchando, tratando de entender qué estaba pasando. No era normal. Esa línea estaba cerrada desde hacía años. Incluso habían retirado la mayoría de las máquinas. Sabía que no podía ser un error, porque nadie había tocado esa parte de la planta en mucho tiempo. Decidí regresar a mi puesto y seguir con mi trabajo, convencido de que tal vez los viejos conductos del aire o alguna maquinaria abandonada estaban causando ese ruido. Pero la verdad es que algo dentro de mí comenzó a sentirse inquieto. Pasaron los minutos y el ruido persistía. No fui el único en notarlo. Cuando regresé, algunos de mis compañeros me miraban con la misma expresión de desconcierto. Todos lo habíamos oído. Sin decir nada, seguimos trabajando, tratando de ignorarlo, esperando que el ruido se desvaneciera por sí solo. Pero no fue así. De hecho, empezó a intensificarse, como si algo pesado estuviera siendo arrastrado por los pasillos vacíos de la planta cerrada. Nadie quería ser el primero en ir a verificar de nuevo, pero era obvio que algo no estaba bien. Uno de los supervisores de turno, Eduardo, decidió que debía hacerse cargo de la situación. Se encaminó hacia la línea 4 con la linterna en mano. No volví a verlo por un largo rato. Asumí que había encontrado alguna explicación razonable para el ruido, pero el sonido no paraba. Cuando regresó, su rostro estaba pálido, como si hubiera visto algo que no podía explicar. No dijo una sola palabra, pero su mirada lo decía todo. Algo no estaba bien. Intentó volver al trabajo, pero apenas podía concentrarse. El silencio entre nosotros se volvió pesado, como si todos estuviéramos esperando algo, sin saber qué. Fue entonces cuando la energía en la planta comenzó a fallar.
Las luces titilaban intermitentemente y las máquinas, que funcionaban sin problemas, comenzaron a hacer sonidos extraños, como si algo en el sistema eléctrico estuviera siendo interferido. La primera máquina que se apagó completamente fue la más cercana a la línea 4. Después, las demás comenzaron a detenerse una por una. El aire en la planta se volvió denso, sofocante. A pesar del frío que normalmente hacía en la noche, una sensación de opresión comenzó a envolvernos. Los generadores se activaron poco después y las luces volvieron, pero las máquinas no. Eduardo, que había estado observando todo en silencio, de repente se levantó de su puesto y caminó directamente hacia la oficina de control. Algo lo empujaba a verificar los monitores de seguridad. No era normal que revisáramos las cámaras, especialmente porque todo estaba automatizado y no había nada que ver más allá de las líneas vacías y pasillos oscuros. Sin embargo, cuando Eduardo miró los monitores, su expresión de horror fue imposible de ocultar. Me acerqué a él, tratando de ver qué era lo que lo había perturbado tanto. En la pantalla se veía claramente el área de la línea de producción número 4. Lo que me heló la sangre fue que una de las cámaras mostraba una sombra moviéndose lentamente entre las máquinas, como si alguien estuviera trabajando allí. Pero eso era imposible. Esa área estaba cerrada y bloqueada. No había nadie autorizado para estar allí. El ruido volvió, más fuerte esta vez, y las imágenes en las pantallas comenzaron a distorsionarse. Lo más aterrador fue ver cómo esa sombra se detenía justo frente a la cámara, pero no había un rostro, ni una figura reconocible, solo una masa oscura que parecía observarnos desde el otro lado del monitor. Dejamos la sala de control y nos reunimos con el resto del equipo. Nadie sabía qué hacer. Sabíamos que no era posible que hubiera alguien en la línea 4, pero lo que estábamos viendo no tenía explicación. Decidimos revisar una última vez, a pesar del miedo que empezaba a crecer dentro de nosotros. Cuando llegamos a la reja, el candado seguía intacto, pero el sonido era ahora ensordecedor. Parecía venir de todas partes a la vez, como si el metal de las máquinas estuviera retorciéndose desde adentro. Nadie se atrevió a abrir la reja, pero lo que vi desde el otro lado me hizo retroceder. Entre las viejas máquinas de la línea cerrada se podían distinguir botellas de Coca-Cola vacías, rotas y esparcidas por el suelo. Pero no eran botellas antiguas, parecían nuevas, como si alguien hubiera estado trabajando allí recientemente. El aire estaba cargado de una sensación que no puedo describir, como si estuviéramos invadiendo un lugar al que ya no pertenecíamos. De repente, el ruido cesó. Las luces volvieron a apagarse por un instante y en la oscuridad vi algo moverse rápidamente entre las sombras. Fue solo un instante, pero bastó para saber que no estábamos solos. Nadie dijo una palabra. Todos nos alejamos lentamente, sin mirar atrás. Regresamos a la sala de control y Eduardo llamó al supervisor general para reportar lo que había sucedido. No sabíamos cómo explicarlo sin sonar como un grupo de locos. A la mañana siguiente, la fábrica volvió a su funcionamiento normal y la línea 4 permaneció cerrada como siempre. Pero algo había cambiado para nosotros. A partir de esa noche, ninguno de los que estábamos allí volvió a ser el mismo. El ruido no volvió a escucharse, al menos no mientras yo estuve trabajando en esa planta. Renuncié poco tiempo después. A veces pienso que fue lo mejor que pude haber hecho. Pero lo que vi esa noche en la planta de Coca-Cola sigue atormentándome. Porque lo que sea que habita en esa parte cerrada de la fábrica, aún está allí, esperando. Y lo peor es que nadie más parece notarlo. La fórmula secreta. Las luces de neón del laboratorio brillaban como de costumbre, mientras los ventiladores industriales mantenían el aire frío y estéril. Para Mario Salinas, jefe de investigación en la planta de desarrollo de Coca-Cola, aquello era como su segundo hogar. Pasaba más tiempo entre los tubos de ensayo, los reactores químicos y las fórmulas matemáticas que en su propio apartamento. Su equipo, pequeño pero eficiente, trabajaba incansablemente en una nueva fórmula experimental que prometía revolucionar la industria de las bebidas. El proyecto, conocido solo como Fórmula X3, estaba rodeado de secreto.
La compañía estaba invirtiendo millones en este desarrollo, con la esperanza de lanzar algo completamente innovador y generar un impacto mundial. No era solo una bebida nueva, era un concepto que cambiaría la forma en que los consumidores percibían el refresco. A Mario le encantaba la presión, el riesgo, la sensación de estar a punto de lograr algo inmenso. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había empezado a perturbar la paz meticulosa de su laboratorio. Todo comenzó con correos electrónicos anónimos. Al principio, pensó que se trataba de algún bromista, quizás un ex colega resentido o alguien celoso de su éxito. Detén lo que estás haciendo. No tienes idea de lo que estás liberando. Ese era el tono de los mensajes. Llegaban sin remitente y aunque al principio los ignoró, pronto comenzaron a aparecer cada vez con más frecuencia. El tono de los mensajes cambió de advertencias vagas a insinuaciones cada vez más siniestras. La fórmula no es tuya para usar. Ya pertenecía a otros antes de ti. Mario, con su confianza típica, continuó con su trabajo, creyendo que todo se trataba de una campaña de intimidación sin fundamento. Estaba convencido de que nada ni nadie podría detener el proyecto. Sin embargo, conforme avanzaba en los experimentos, las cosas comenzaron a ponerse raras. Lo que antes eran resultados químicos predecibles comenzó a convertirse en reacciones extrañas y comportamientos inusuales de los ingredientes. Las pruebas de laboratorio mostraban cambios en la estructura molecular que no tenían explicación científica. Un día, mientras evaluaba la última mezcla de ingredientes en el microscopio, Mario notó algo que lo dejó perplejo. Había una sustancia que parecía cambiar su comportamiento dependiendo de la proximidad humana. Cuando acercaba su mano al frasco, la sustancia parecía agitarse, casi como si respondiera a su presencia. Esto no tenía sentido, era como si los ingredientes estuvieran vivos, o al menos, conscientes de su entorno. A pesar de estos extraños sucesos, Mario siguió adelante. La presión de la empresa para obtener resultados lo impulsaba a no detenerse, aunque en el fondo de su mente, una pequeña pero persistente duda comenzaba a crecer. Empezó a revisar los correos una y otra vez, buscando alguna pista sobre quién podría estar detrás de ellos, pero no había nada. Solo una constante advertencia: te advertimos. No debes seguir. Días después, un nuevo lote de la fórmula X3 fue enviado a un grupo selecto de empleados para su prueba de sabor. Las primeras impresiones fueron entusiastas. Era refrescante, innovadora y con un sabor único que ninguno de los catadores había experimentado antes. Todo parecía estar yendo según lo planeado, hasta que llegaron las primeras llamadas de emergencia. Uno de los empleados que había probado la bebida fue llevado al hospital esa misma tarde, quejándose de una extraña sensación en su cuerpo. Los médicos no pudieron identificar exactamente qué le ocurría, solo que sus órganos parecían estar entrando en un estado de colapso progresivo. La piel del hombre se había puesto pálida, casi translúcida, como si estuviera perdiendo algo esencial en su ser. En cuestión de horas, murió sin una explicación clara. El miedo se extendió rápidamente entre el equipo de pruebas y Mario fue informado de inmediato. Sin embargo, en lugar de detener el proyecto, decidió ocultar el incidente, convencido de que había sido un caso aislado. No podía arriesgarse a que el proyecto se cancelara justo en la fase final. Pero los incidentes no se detuvieron ahí. Otro empleado que había consumido la bebida comenzó a experimentar episodios extraños, veía sombras moviéndose a su alrededor, sentía que algo lo observaba constantemente. Su comportamiento cambió drásticamente y una semana después fue encontrado vagando por las calles, incapaz de recordar quién era o cómo había llegado allí. Su mirada estaba vacía, perdida, como si algo dentro de él hubiera sido arrancado. Mario empezó a sentir el peso de las advertencias que había ignorado. A medida que revisaba los ingredientes de la fórmula, encontró algo aún más perturbador. En uno de los compuestos más exóticos que había utilizado, un químico que solo se conseguía en regiones remotas del mundo, aparecían trazas de una sustancia que no debería estar ahí. Era algo antiguo, algo que no estaba en ninguna base de datos científica. Mientras investigaba más a fondo, descubrió algo que lo dejó completamente paralizado.
El químico que estaba usando provenía de un antiguo mercado clandestino en Asia, donde se rumoreaba que ciertos ingredientes estaban vinculados a antiguos rituales de invocación. Mario descartó la conexión como una superstición local, pero los hechos no podían ser ignorados. Lo que había en esa fórmula no era natural. Con cada día que pasaba, los correos electrónicos se volvían más intensos, casi desesperados. No puedes detenerlo ahora. Lo has liberado. Mario intentó rastrear los mensajes, pero todos los intentos fallaron. Parecía como si quien enviara las advertencias estuviera un paso por delante de él, como si supieran exactamente lo que estaba haciendo, minuto a minuto. El laboratorio empezó a sentirse diferente. Los sonidos habituales del lugar, el ruido de las máquinas, el zumbido constante del equipo de refrigeración, comenzaron a distorsionarse. Había una sensación de pesadez en el aire. Algunos días, las luces parpadeaban sin motivo, y varios empleados reportaron haber sentido una presencia extraña cerca de ellos, pero nunca veían nada. Las pruebas en animales no tardaron en mostrar los mismos resultados inquietantes. Los ratones que consumían la fórmula presentaban comportamientos erráticos. Algunos simplemente se quedaban inmóviles durante horas, como si estuvieran viendo algo que los demás no podían ver. Otros comenzaban a agitarse violentamente, golpeando sus jaulas hasta que se hacían daño. Lo peor ocurrió un mes después. Mario estaba solo en el laboratorio, trabajando tarde como siempre, cuando de repente todas las pantallas de los monitores se apagaron. Luego, una sola pantalla volvió a encenderse. Era el sistema de seguridad mostrando las cámaras del laboratorio. Lo que vio lo dejó sin palabras. En la cámara del pasillo principal, una figura oscura se movía lentamente. No era un empleado. No podía serlo. Era algo más. Algo que parecía moverse con intención, como si supiera exactamente dónde iba. Las cámaras capturaron esa figura pasando por cada uno de los laboratorios hasta llegar a la puerta del despacho de Mario. No podía creer lo que estaba viendo. La figura se detuvo justo fuera de la puerta, pero cuando Mario corrió para abrirla y enfrentarse a lo que fuera que estaba allí, no había nadie. Solo el aire frío y un silencio abrumador. Fue entonces cuando recibió el último correo electrónico. Decía solo una cosa: te lo advertimos. No hay vuelta atrás. En ese momento, Mario comprendió que había desatado algo que no podía controlar. Había jugado con fuerzas que iban más allá de su entendimiento, creyendo que todo podía explicarse con la ciencia y la lógica. Pero la verdad era mucho más oscura. Los ingredientes de la fórmula X3 no eran simples compuestos químicos. Había algo antiguo, algo prohibido, que estaba vinculado a ellos. Y ahora, lo que fuera que había liberado estaba entre ellos. Las muertes continuaron y las pruebas fueron destruidas. El proyecto fue clausurado, pero el daño ya estaba hecho. Nadie quiso hablar más de la fórmula X3 y la compañía eliminó todo rastro de su existencia. Sin embargo, Mario sabía que lo que había desatado no podía ser contenido tan fácilmente. El laboratorio fue cerrado definitivamente, pero algunas noches, los empleados que pasaban por la planta vacía afirmaban que aún podían ver sombras moviéndose entre las máquinas, y algunos decían que, en el aire, aún se podía percibir un extraño olor, como si algo antiguo y oscuro se hubiera quedado atrapado allí, esperando su momento para volver a despertar. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.